noches, hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Ustedes como que no quieren que Dios los bendiga. Gloria al Señor, más y más, claro que sí. Quisiera decir como decía Jesús cuando estaba en la tierra. Hay tantas cosas que quisiera decirles, pero solo me voy a limitar a decir lo que el Padre quiere que diga. Estoy bien emocionada por varias cosas. Yo quiero en esta hora rápido ir a la palabra del Señor. Y le he titulado a esta enseñanza, ¿verdad? Cuán roto, cuán rota tú estás dispuesto a estar por el Maestro. Repito, cuán roto o cuán rota tú estás dispuesto a estar por el Maestro. Quiero ir a un pasaje de la Biblia. Amo los evangelios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis lo que nos habla es de Jesús? Todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Todo nos revela a Jesús, todo nos lleva a Él. ¿Cuántos están enamorados de Jesús? Hay una presencia de Dios tan fuerte. Quiero ir al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. Voy a ir específicamente a ese... Perdonen. Voy a ir a Lucas primero. Vamos a Lucas, perdón. Vamos a ir a Lucas. Quiero ir al capítulo 2 de Lucas. Y quiero hacer un paréntesis antes de ir a la palabra, porque quiero dejar algo bien establecido en esta noche. Y es que en toda esta semana Dios me ha venido hablando de que es importante de que su palabra no sea secuestrada. Dígase a usted mismo: yo no quiero que la palabra de Dios sea secuestrada. Y en una ocasión el pastor Heralio nos habló desde este altar un domingo que no es que el mensaje necesariamente esté mal predicado, sino que está incompleto. Yo no sé cuántos recuerdan ese mensaje de él, que tenemos que procurar hablar de todo lo que Jesús habló y de todo lo que la palabra habla, de todo lo que la palabra nos quiere enseñar. No podemos secuestrar la palabra y solamente quedarnos en una parte sí, en otra no, porque estaríamos aprendiendo de manera incompleta. Y cuando nosotros no tenemos toda la verdad en nuestras manos, no tenemos toda la información, aunque pensemos que estamos tomando decisiones con libertad, realmente no estamos tomando con libertad, porque para tomar una decisión con libertad, usted tiene que tener todas las alternativas frente a usted, todo el conocimiento frente a usted, toda la verdad frente a usted. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces hay pasajes que hemos secuestrado y los hemos encerrado en una temporada, en un momento específico. Y es algo que de verdad yo siempre me cuido mucho de ello. Y por eso en esta hora vamos a ir a un pasaje que comúnmente cuando se predica es la temporada navideña. Pero ¿cuántos saben que todo que está establecido en su palabra, la palabra de Dios es eterna y es para siempre? Así que yo quiero ir al capítulo 2 de Lucas. Y voy a ir desde el versículo 19 en adelante. Versículo 19 del capítulo 2 de Lucas. Perdonen mi voz, se lo debo a mis angelitos, estudiantes bellos y preciosos. Los bendigo donde quiera que estén. Dice así, Lucas 2, capítulo 19. Saben que aunque tengo la palabra aquí, prefiero utilizar esto para que me ayude a mi vista. José su marido, como era justo. ¿Cómo era José? José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto,
he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y quiero que el próximo versículo lo lean todos al unísono conmigo, con voz de trompeta. Y despertando, diga, y despertando, José, al unísono conmigo, y despertando, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre, el nombre sobre todo nombre, el más bello nombre, Jesús. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Quiero hablar de dos personas que, aunque son famosos a nivel mundial, ya sea por tradición, por historia, porque algunos crean que es un mito, por tantas razones, porque aparecen en enciclopedias, en pinturas, porque tal vez están en la Capilla Sixtina, ¿verdad?, de la Basílica de San Pedro. Yo no sé dónde más usted puede ver, ¿verdad?, dibujos o pinturas o esculturas de estas personas. Vuelvo y hago la pregunta: ¿cuán dispuesto estás a ser roto o rota por seguir al Maestro? Quiero detenerme donde dice en el versículo 21, es el ángel hablándole a José y le dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que se había dicho en la profecía. Mientras que a María, el ángel Gabriel, aquí no dice que ángel fue el que visitó a José, pero sí dice cuál fue, ¿verdad? Se entiende que fue el ángel Gabriel el que visitó a María. Pero el ángel mensajero que fue donde María le habló de que el Mesías, de que aquel esperado iba a venir a este mundo. Pero como era al hombre en la tradición, lo mismo que pasó con Zacarías, el papá de Juan el Bautista, el que le tocaba dar el nombre, en aquel tiempo era el hombre que le tocaba dar el nombre. Al igual que pasó con Zacarías, que Dios le profetizó a través del ángel que se llamaría Juan, a José Dios le dio la revelación de cuál iba a ser el nombre terrenal de Jesús. Y le dio el significado, porque iba a ser el Salvador de los pecados. Fíjese que no le hablo tanto necesariamente de que iba a ser el Mesías que esperaban los judíos. Esa parte se la dijo a María. Pero con José fue más allá, le dio una revelación más profunda, porque dijo: porque él salvará al pueblo de los pecados. Pero no se estaba refiriendo solamente al pueblo de Israel, se estaba refiriendo a todos aquellos que iban a convertirse en los redimidos de Jehová. Pensaba tanto en el mensaje del domingo del pastor, el cual me hizo llorar, y ya lo he escuchado en 3 ocasiones. En Dios no hay casualidades, hermanos. Y yo recuerdo, mi mamá está de testigo, que el viernes yo llegué muy abrumada a mi casa, agotada. Les confieso que hasta un poco asustada, porque yo me sentía, hermanos, literalmente como si yo estuviese dando un shutdown, como si mi cerebro se estuviese apagando. Yo sentía un quemazón, se los digo con honestidad. Y aunque yo trataba de disimular, cuando yo llegué a la casa, mis vecinas estaban
E inmediatamente me dijeron, ¿qué te pasa? Parece que se me notaba demasiado en el rostro, lo abrumada, lo agotada, lo extenuada mental, emocional y espiritualmente que yo me sentía. Había sido un día muy difícil en la escuela, muy difícil. Tanto así que yo, amando tanto lo que hago, y mi mamá está de testigo, yo le dije al Señor, Señor, si esto continúa de esta manera, mi salud y mi paz es más importante que cualquier cosa. Y así lo dije sin ningún problema. Porque mi identidad nunca me la va a dar lo que yo hago, sino lo que yo soy delante del Señor. Y yo estaba muy abrumada. Y recuerdo que estaba hablando con mi mamá. Y yo conversando con ella a las 8:45 de la noche. Literalmente yo hice un shutdown. Y yo era la que estaba hablando, no era ella. Yo me quedé dormida en su rostro. Yo era la que estaba hablando. Y yo como que me apagué. Sí. Porque créanme, hermano, que si yo tengo que escoger, y es un consejo que le doy a todos, si usted tiene que escoger entre cualquier cosa y su paz, usted escoja la paz. No lo piense 2 veces, no importa cuán difícil sea la decisión que usted tenga que tomar. Ahora, antes de tomarla, pregúntele al Señor si es que usted piensa en lo humano que ya usted no puede más, pero el Señor te está diciendo, no, todavía tú puedes, you can do it, todavía tú puedes aunque tú pienses que no. Porque el Señor sabe mejor que nosotros mismos lo que nosotros somos capaces de dar. El Señor conoce mejor que nosotros mismos el potencial que nosotros cargamos, el depósito que nosotros cargamos. Así que yo sé que muchos de nosotros muchas veces hemos estado a punto de abortar procesos. No hablo de tomar decisiones difíciles que hay que tomar, porque cuando hay que tomarlas, hay que tomarlas. Cuando hay que decir que no, hay que decir que no. Cuando hay que salir corriendo, hay que salir corriendo. Pero hay muchos momentos donde vamos a ser desafiados en la vida, y va a ser la mayoría de las veces, a quedarnos en el lugar donde estamos, en el panorama en que nos encontramos, por difícil que este pueda parecer. Y es ahí donde tenemos que hacer la pregunta, que es el título de esta enseñanza. ¿Cuán roto o rota yo estoy dispuesto a ser por mi amado Maestro? No por mis propias decisiones, no por mi propia agenda, no por lo que incluso yo crea que es bueno, sino por aquello que el Señor está esperando de mí, sino por aquello que el Señor me está encomendando, sino por aquello que el Señor está esperando, por los sueños de Dios. Jesús, diga Jesús, fue el sueño del Padre Celestial para cada uno de nosotros. Repítalo, Jesús fue el sueño del Padre Celestial para cada uno de nosotros. Pero lo mejor es que eso no se quede en pasado. Ahora lo vamos a decir en presente. Y Jesús, en un gerundio, vamos a colocar, sigue siendo el regalo y el sueño del Padre Celestial para cada uno de nosotros. Pero para que ese sueño fuera concebido, tuvo que haber 2 personas, María y José, que estuvieran dispuestos a ir por encima de lo que fuera que les fuera a costar esa decisión, para cargar el sueño de Dios, no de ellos solamente, de toda una humanidad, de toda una generación tras generación, de generaciones pasadas, de generaciones futuras y de las generaciones presentes. Tuvo que haber una María y un José que dijeran por encima. Incluso sabemos que a Jesús le decían el hijo de pecado, le decían el bastardo, le decían el hijo de otro, le dijeron tantas cosas, porque mucha gente no se creyó el cuento, hermano, que no era un cuento, pero ellos pensaban que era un cuento. Lo importante es que usted y yo, que decimos ser creyentes, no creamos que estos pasajes que a veces secuestramos son cuentos de camino. Porque cuando secuestramos la palabra, aunque ese no es el tema, ese es un tema de otro día, corremos el peligro de llegar a pensar igual que el mundo, que son fábulas, que son cuentitos, que son tradiciones, que son mitología, como los griegos, como los romanos. No,
estamos hablando del verbo, estamos hablando de la palabra, estamos hablando del maná, estamos hablando de lo que fue en el principio cuando nada más existía. Dice que todo pasará, pero que su palabra no pasará. Que todo pasará, pero su palabra no pasará. Así que ellos estaban enfrentando a un momento muy, pero muy crucial. Y en sus manos estaba la decisión si ellos abortaban el sueño de Dios. Y yo sé lo que usted está pensando ya, que yo también lo estoy pensando. Bueno, si ellos decían que no, Dios iba a buscar a otros definitivamente. Diga conmigo, definitivamente. Dios no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, ni va a dejar de ser Dios porque usted y yo abortemos el proceso. Pero ¿quién se va a llevar la bendición? ¿El que abortó el proceso o el que decidió obedecer? Si Dios te escogió a ti, es porque quería que fueras tú. Hermano, pero crea lo que estoy diciendo. Si Dios te escogió a ti, me escogió a mí, es porque Él quiso, por el propósito que solamente Él sabe, que fueras tú, que fuera yo, que fuera el pastor Heralio, que fuera el pastor Pepito, que fuera Naúm Rosario, que fuera Gille Ávila, qué sé yo, que fuera quien fuera, que fuera Héctor Delgado, que fuera Alex Trujillo, el que usted quiera mencionar. Porque Él quiso, diga porque sí. Porque sí, porque a Él le place, porque Él es Dios y Él es soberano. Pero si bien es cierto que Dios no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer, Él no se va a detener por ti y por mí. Él le duele, diga, Él le duele, porque Él quería que fueras tú. Porque Él algo vio en ti, Él algo vio en ti, vio en mí, que Él quiso que fueras tú. Porque cuando Dios nos llama a algo, es porque más allá que el fin es hacer su voluntad, en el camino va a haber una ganancia para mí, va a haber un beneficio para mí, va a haber un quebrantamiento para mí, va a haber un rompimiento para mí, va a haber una sanidad interior para mí, va a haber una sanidad física para mí, va a haber un milagro para mí, va a haber una enseñanza, una confrontación, una liberación. Cuando yo leo la historia, que es tan corta, de Él se habla tan poco, pero mire, no porque sea poco, diga, no porque sea poco significa que no es bueno. No porque sea poco, dígalo, significa que no vale. Fíjese que de Él se habla muy poco, pero lo que se dice de Él, wow, era un hombre justo, que pudiendo difamarla, porque podía hacerlo, no lo hizo. Algo lo detuvo, algo lo detuvo, algo lo detuvo. Y luego ese mismo que estuvo a punto de abortar el sueño de Dios para él y toda la humanidad, luego se convirtió nada más y nada menos que en tener el privilegio que ningún otro hombre tuvo en la humanidad, de ser el padre adoptivo de Jesús en la tierra. Lo tomamos como tan liviano, como tan poco, y sin quitarle mérito a ningún hombre de la palabra. Pero qué poco lo tomamos en cuenta. Nos encanta hablar de Gedeón y de David y de los 300 valientes de David. Nos encanta hablar del padre de la fe, Abraham. Nos gusta hablar de todos ellos. Amamos hablar de todos ellos, y gloria a Dios por el ejemplo, la enseñanza que han sido para cada uno de nosotros. Pero como la de él fue una historia como, usted sabe, tras bastidores. No hubo mucha fama, entre comillas. No hizo mucha cosa heroica, casi nada, criar al Hijo de Dios. De un aplauso, de un aplauso. Casi nada, criar al Hijo de Dios. Yo me imagino cuántas veces él y María se preguntaban, ¿cómo vamos a hacer para criarlo? Yo imagino cuántas veces también se sentían confrontados con la mirada de Jesús. No era cualquier persona la que tenían en su casa, era a Jesús, el Rey de Reyes, y que ellos estaban conscientes desde el inicio quién era, al que tenían. No estaban, ellos no estaban claros viendo lo que estaba pasando, pero sí sabían, estaban conscientes de quién era Él, a lo que había venido. Por eso cuando María se enteró, ella comenzó a alabar. Y cuando luego llegó donde Elizabeth,
su prima, la esposa de Zacarías, y ambos bebés comenzaron a saltar en el vientre. Y me gusta tanto decir esta parte de la palabra, que tampoco se habla mucho de ella. Y yo me imagino que comenzó a saltar de la alegría, porque dijo: he aquí mi Salvador, he aquí mi Salvador. Este primito mío lejano es mi Salvador. Usted sabe que Juan el Bautista, se supone que su destino era servir en el templo. ¿De qué tribu era Juan el Bautista? Él era hijo de sacerdote. Zacarías era sumo sacerdote. ¿Y qué se supone que fueran los hijos de los sumos sacerdotes? Pues sacerdotes también. No tenían opción. Ellos no tenían opción. Te guste o no, te tocó. Ahí no había opción, mis amados. Era jerarquía, era dinastía. Si eras hijo de sacerdote, te tocó. Pero, como dice el pastor Heralio, pero cuando estamos dispuestos a ser rotos por el maestro, Dios cambia las cosas, los paradigmas, los esquemas. Como decimos nosotros los boricuas, nos cambia los muñequitos. Porque Juan el Bautista fue todo menos sumo sacerdote. ¿Saben por qué? Porque ya no hacía falta más ningún sumo sacerdote. Porque cuando Juan Bautista nació, ya también Jesús había nacido, y él estaba preparando el camino para el sumo sacerdote de los sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Él estaba preparando el camino para el que iba a venir a cumplir la verdadera ley, la ley del amor, la ley de la gracia, la ley del perdón, la verdadera ley, porque él mismo era la ley, porque él mismo es la ley. Así que Juan Bautista no tuvo que ser sacerdote, y en vez de estar en el templo como su papá, él se iba para el monte a comer saltamontes, a meterse con Dios en la intimidad y a decirle a la gente que estaba en pecado. ¿Sabe por qué? Porque Juan Bautista fue el último que vino a confrontar a la gente con la ley. Porque la ley es necesaria. La ley es lo que te dice lo que está mal y lo que está bien. Por lo tanto, Juan Bautista le decía a Herodes: mira tú, estás en adulterio, papá. Y así, ningún que va para ningún lado. Y eso le costó la vida. Le costó ser decapitado. Porque él representaba la ley que confronta para que te convenza de lo mal que tú estás. Y si tú decides que esa confrontación es para bien, entonces tú te vas a convertir en una vasija del alfarero. Y en vez de que esa ley te destruya, esa ley de amor cumplida por Jesús te va a restaurar, me va a restaurar, me va a limpiar, me va a sanar de todo pecado, de todo lo sucio, de todo lo inmundo que pueda haber dentro de mí. Porque es el maestro el que llegó al encuentro conmigo. Es el maestro el que llegó al encuentro contigo. Se trata de Jesús. Ustedes dirán: a esa muchacha habla tanto de Jesús, ¿y de qué ustedes quieren que yo le hable? Yo no le voy a hablar de otro, porque ese es mi honey, ese es mi novio, ese es mi amado. Este es el que yo les voy a hablar. Pero cuán dispuestos estamos a ser rotos. Porque es imposible, diga, es imposible. En Cristo, en el lenguaje del reino, no hay otra manera. Yo sé que esto aquí posiblemente no se rompa, porque aquí hay alfombra, pero yo como que lo voy a tirar. No hay manera de que podamos experimentar la sanidad del Espíritu Santo de Dios sin primero ser rotos. Tenemos que estar dispuestos a ser rotos. Tenemos que estar dispuestos al quebrantamiento. No estoy hablando de un culto al lamento. No estoy hablando de un culto al proceso, porque que a muchos nos gusta. ¿Se acuerdan el pastor con el peluchito? Y que sonaba y todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El guismo que le daba abrazar. No hablo de abrazar el proceso y convertirlo en un ídolo tuyo. No es de eso que estoy hablando. Es que es imposible que el Espíritu Santo de Dios nos llene por completo si nosotros no nos vaciamos primero. Es imposible que Él nos haga nuevos si primero no reconocemos que estamos rotos en pedazos, y que Él nos va a volver a romper una y otra vez,
y las veces que sea necesario, que Él tenga que rompernos para que cada día nos parezcamos más a Él. Para que cada día disfrutemos más su gracia, disfrutemos más su gloria, disfrutemos más su presencia, disfrutemos más su amor, disfrutemos más sus bendiciones, todo lo que Él tiene para nosotros. Hermanos, yo sé que esto es una muletilla cada vez que un predicador se para aquí o en cualquier otra iglesia, porque yo sé que todos los predicadores de este tiempo dicen lo mismo, pero es que es la verdad. Estamos en momentos peligrosos, estamos en momentos decisivos, estamos en momentos donde, como oraba Amy, yo escuché la oración de Amy, que hagamos como nos retó Josué, como nos retó Elías. ¿A quién íbamos a seguir? ¿A los dioses de Baal o al Dios de los ejércitos? Pero, ¿qué es eso que tú o yo en esta noche necesitamos quebrantar? ¿Qué es eso que tú y yo en esta noche necesitamos romper, desgranar? Porque cuando el barro se rompe, no es como un rompecabezas, esto se desgrana. Solamente un alfarero puede volver a unir algo así. Solamente el alfarero de alfarero, porque es que si usted empieza a tratarlo de pegar con la pega, que no voy a decir el nombre porque no nos está pagando, va a ser tan cuesta arriba. ¿Cuánto tiempo nos puede tomar? Y posiblemente no quede igual. Pero cuando se trata del Señor, tampoco va a quedar igual. Va a quedar mejor. Va a quedar mejor. Va a quedar mejor. Va a quedar mejor. Y esta palabra yo la quise traer porque Dios conmovió tanto mi vida cuando el pastor comenzó a predicar el domingo. Y si hay algo que en este año, si no nos acordamos de más nada, aunque yo declaro que vamos a recordar cada palabra que nos enseñen aquí, acordémonos de esa palabra, de la palabra que el pastor nos trajo el domingo. ¿Por qué tenemos que ser tan cristianos? ¿Por qué tenemos que estar dispuestos a ser rotos una y otra vez? ¿Por qué somos tan comparados con una vasija como esta? Porque es que lo tomamos como cliché. Y hasta la gente que no conoce al Señor y los motivadores y todos los coaches y toda esta gente que a veces cobran $1,000 de entrada para decirle algo que usted ya sabe. Mire, la palabra es gratis y está ahí todo el tiempo para usted. Pero hasta ellos lo utilizan porque saben que todo que está en la palabra tiene un verdadero poder. Cuando José decidió y María no abortar el sueño, es que empezó el verdadero camino difícil para ellos. Apenas empezaba lo peor para ellos. Tener que salir de donde estaban, de su comodidad, ir hasta Belén porque se tenía que cumplir la palabra de Belén, tener que huir a Egipto. ¿Qué cosa? A Egipto. A Egipto. Como Dios rompe los muñequitos de la gente. A Egipto. Pero Egipto no era como que pagano. Paganito, un poquito nada más, ¿verdad? ¿Era medio pagano o era pagano completo? Porque usted no puede ser medio pagano. O es pagano o es cristiano. Es que no hay miti-miti. Para los que no saben, miti-miti es un chicle de mis tiempos. No hay miti-miti. Se están acordando. Pero se trata de que Dios rompe esquemas y usó un lugar como Egipto, el mismo lugar que esclavizó al pueblo de Israel en la antigüedad, el mismo lugar del que Dios usó a Moisés para sacarlo. Ahora era el que le daba la bienvenida y recibía al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A qué estamos dispuestos que Dios rompa? Porque cuando estamos dispuestos a que Dios nos rompa, pensamos que viene por aquí y viene por allá. Pensamos que viene por abajo y viene por arriba. Porque Él siempre nos va a sorprender. Y va a venir como el viento por donde menos nosotros imaginamos que Él puede venir. No es un culto al sacrificio,
porque el sacrificio ya lo hizo Él. No es un culto a pagar el precio, porque el precio ya lo pagó Él. Es por su gracia, ya Él pagó el precio. Simplemente es un recordatorio de entender que si le dijimos que sí a Dios, si le dijimos que sí a Jesús, si le dijimos que sí al Espíritu Santo y hemos decidido caminar este camino, inevitablemente, como vasijas, no solamente vamos a ser rotas una vez, muchas veces. Pero hay dos maneras de ser roto. O a la primera diciéndole está bien, Señor, como hizo María. O a la segunda como hizo José. Ambos al final obedecieron. Ambos al final no abortaron el proceso. Pero hay uno que le tomó un poco de más tiempo. Y gloria a Dios por lo que le toma más tiempo. Lo importante es que cuando Dios se les revela, entienden el propósito. Porque no hay algo más agradable al Señor que aunque de momento nosotros estemos forcejeando, cuando escuchamos la voz de Dios y estamos convencidos que fue Dios como le amamos, y las ovejas saben escuchar la voz de su pastor, decidimos entonces seguirle. Aunque nos cueste, no porque estemos pagando un precio, nos cuesta porque nos duele, nos cuesta porque van a hablar de nosotros, nos cuesta porque posiblemente vamos a tener que hacer ajustes, nos cuesta y nos duele porque posiblemente nosotros pensamos que iba a ser de una manera y es totalmente de otra. Lo vemos en la palabra. Me quedan 3 minutos, no se preocupe, lo voy a aprovechar muy bien. Lo vemos en la palabra. ¿Cuántos Jesús sanó de manera diferente? A uno ni los tocó y les habló de lejos. A otros les puso lodo en los ojos con saliva. A otros los abrazó y los tocó. A otros los confrontó y les dijo no peques más. Pero a todos los sanó. Al final todos fueron bendecidos. Al final todos fueron bienaventurados. Al final todos tuvieron la ganancia. ¿Por qué? Porque estuvieron dispuestos a ser rotos, a ser quebrantados. Porque no hay mejor cosa, no hay mejor situación de un creyente, no hay mejor estatus para nosotros que estar en el quebrantamiento del Señor. Porque incluso el mismo Jesús dice la palabra que fue experimentado en quebranto. Y si Él es nuestro ejemplo y Él fue experimentado en quebranto, ¿cuánto más nosotros debemos serlo? No para decir que nos ganamos algo, no, sino para experimentar esa gloria que aunque Él no la comparte con nadie, a través de ella nos bendice. A través de ella podemos verlo, a través de ella podemos sentirlo y podemos palparlo. Hay gente, y voy a decir esto con mucha seriedad también, porque también es un cliché que usa muchas veces la gente, pero ustedes saben que no es mi estilo. Pero hay gente hoy aquí que llegó, la palabra es desesperada. Hay gente que llegó esta noche aquí jugándose la última carta, como decimos. Hay gente que llegó aquí decidiendo que ella va a abortar el proceso. Y vuelvo y digo, si tienes que tomar una decisión difícil, aunque nadie la entienda, y esa decisión es dejarlo todo, no hay problema. Pero asegúrate que el Señor esté de acuerdo con esa decisión. Asegúrate que el Señor te está acompañando en esa decisión. Pero si ese no es tu caso, y ahora mismo tú estás forcejeando porque sabes que el Señor te está diciendo, aguántate, no abortes, no abortes, no abortes el proceso. No te autosabotees a ti mismo, porque Dios nunca tiene intención de sabotearte. Ya sabemos quién es el saboteador por excelencia, y ese nadie lo quiere aquí, y Él no tiene parte ni suerte con ninguno de nosotros. José tuvo el sueño, porque Dios tiene un trato diferente con cada uno. María tuvo la revelación inmediata y pudo aceptar inmediatamente esa palabra y decir, heme aquí, Señor, tu sierva, hágase conmigo lo que tú quieras hacer conmigo, como dijo Esther, cueste lo que me cueste. Como cuando Esther se presentó frente al rey, cueste lo que me cueste. Pero igual José, que estaba temeroso,
no solamente por él, sino por ella, porque era un hombre justo, piadoso, bueno, honesto, temeroso de Dios. Cuando tuvo el sueño, es que fue el trato que Dios tuvo que tener con él. Gloria a Dios por los tratos del Señor. Gloria a Dios porque con cada uno Dios trata distinto. Pero una vez él tuvo la certeza de que era Dios el que le estaba hablando, con todos los miedos que podía tener, él no dudó y también dijo: heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto a ser roto y a que eso me cueste tanto mi reputación, al punto que aún hoy en día apenas se le quiere mencionar. Cosa tan triste que siempre pongan en los dibujos y las pinturas a María solita con el niño. ¿Y dónde dejan al papá? ¿Dónde dejan al que, mire, al que ponía la comida en la mesa? ¿Dónde lo dejan? Al que le tocó enseñar la palabra, porque era el varón el que le enseñaba la palabra. Usted dirá: ¿enseñarle la palabra a Jesús? Pues sí, Jesús se tuvo que someter y tuvo que aprender palabra de José, porque ese era el proceso. Y Jesús no vino, él no vino a violar la ley, él vino a cumplirla realmente, porque no se contradice a sí mismo.